La Kodak 35 Rangefinder. ¿Qué tal? Soy Jaime y bueno, ahora les presento una clásica cámara de 1940, la Kodak 35 Rangefinder. Esta cámara también forma parte de la historia en lo que cámaras fotográficas se refiere, y en este caso a Kodak, ¿no? Entonces acá vamos a irla mirando, a chequearla, a darle un vistazo por el todo alrededor para que ustedes vean cómo es que esta maquinita está configurada y qué es lo que se puede hacer o es capaz de hacer esta máquina, ¿no? Eh, bueno, acá vamos a darle un vistazo a toda la máquina para que ustedes la miren. Como les estaba diciendo, esta máquina data de los años 40, ¿no? Y bueno, por el poco de historia que pude revisar acerca de esta máquina bueno, fue fabricada o lanzada al mercado en 1940 y aproximadamente estuvo hasta el año 1948, bueno, en fabricación o a la venta, ¿no? Imagínense la cantidad de años que tiene esta máquina. El tipo de rollo o de film o de película que usa esta máquina es es uno muy conocido, es el de 35 milímetros, ¿no? Bueno, en esa época le decían el formato de 135, pero bueno, con el desarrollo del cartucho de 35 milímetros bueno, es más generalizado el nombre de 35 milímetros, ¿no? Entonces, prácticamente es una máquina que tiene el frame completo, ¿no? O el full frame, que es de 24 milímetros por 36, ¿no? Como si fuera una cámara SLR, ¿no? Pero en este caso es una cámara rangefinder. Ahí le vamos a dar un vistazo acá un poquito más cerca a lo que es esta máquina, ¿no? Entonces ustedes ven la configuración que tiene. Es, bueno, aparentemente parece súper complicada de manejar, ¿no? Bueno, es una tecnología de la época también, ¿no? Es una propuesta de Kodak en lo que a rangefinder se refiere, ¿no? Porque ya para este tiempo Kodak producía las cámaras de fuelle, ¿no? Pero que no eran rangefinder, ¿no? O la buscadora de rango. Es una máquina, esta sí es una de ellas, ¿no? Ustedes pueden ver las tres ventanitas que están ahí, que son las que ayudan a configurar la imagen de acuerdo a la distancia, ¿no? Y bueno, como lo hace una máquina rangefinder, ¿no? En este caso, esta máquina, bueno, tiene un visor súper pequeño, ¿no? Que es con el que ustedes, el que ven acá en el centro, es el visor principal. Bueno, ahí uno configura la imagen, y en esta ventanita de diminuto de aquí es que uno chequea o calcula la distancia, ¿no? Entonces ustedes, como saben, bueno, si es que no lo saben, es como ustedes ven la imagen fija, y el rangefinder, conforme ustedes van moviendo la imagen, se va empatando, ¿no? Entonces cuando la imagen está sobrepuesta y ya no hay bordes, entonces esa es la distancia ideal. Eso es lo que básicamente hace una cámara rangefinder, ¿no? Entonces vamos a comenzar a describirles esta máquina, comenzando por la base, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver que tiene la rosca para el trípode, ¿no? Entonces acá esta cámara tiene una tapa, no es una puerta, ¿no? Acá tiene el mecanismo para sacarle la compuerta a la hora de colocar el rollo, ¿no? Después nosotros podemos observar eh, las configuraciones o los mecanismos que tiene este lente, ¿no? Para hacer que esta máquina pueda funcionar como rangefinder o buscadora de rango, ¿no? Entonces acá nosotros podemos observar en este lado, ¿no? Podemos observar esta ruedita como el engranaje. Entonces nosotros cuando agarramos la máquina y vamos buscando la distancia o vamos configurando la distancia, entonces nosotros vamos moviendo esta ruedita que es la que mueve el lente, ¿no? Entonces así nosotros hacemos foco, ¿no? Entonces este lente es un lente de 50 milímetros, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las configuraciones del lente. Entonces la apertura máxima del lente no es de 3.5, es la apertura máxima. Entonces acá podemos ver
las configuraciones del lente. Y bueno, también podemos ver cómo es que este mecanismo funciona, ¿no? Y justamente por este anillo o por el borde del lente, que es un borde que no rodea perfectamente en círculo, sino que es como un poco deforme, eso hace que el mecanismo para que funcione el rangefinder a través de este puente, por así decirlo, que conecta con la parte de acá arriba donde están los espejos, que hacen que la imagen del rangefinder se empate, ¿no? Ese parallax que existe o que hay se junte en la imagen ideal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, en un capítulo especial les voy a explicar un poquito más de cómo es que funcionan estas máquinas rangefinder o buscadoras de rango, o también conocidas como telemétricas. Bueno, entonces aquí vamos a seguir viendo lo que es la configuración de ese lente, ¿no? Esta máquina no tiene lente intercambiable, es un lente fijo, ¿no? Entonces, justamente en la parte del lente es en donde se configuran una gran parte de las funciones para nosotros poder crear la imagen, ¿no? Entonces nosotros en esta parte, ¿no? Entonces acá, bueno, vamos a ver acá. Entonces justamente en la rayita que aparece acá es donde nosotros configuramos la distancia, nos vamos moviendo, y entonces la distancia mínima con la que uno puede tomar fotos con esta cámara es de 4 pies, porque acá las medidas vienen en pies, ¿no? 4 pies, que es aproximadamente 1 metro, ¿no? Si el pie es a 30 centímetros, bueno, 3 por 4, 1 metro 20 aproximadamente, ¿no? Y así sucesivamente, 5 pies, 6 y hasta llegar al infinito. Bueno, básicamente si es que uno quiere tomar las medidas en pies, o si no, uno puede usar el rangefinder, ¿no? Mirando la ventanita y buscando la imagen, la imagen correcta en el caso de esta máquina. Entonces es para esto que sirve esta ruedita, ¿no? Para hacer foco. Entonces acá nosotros en la parte de acá abajo nosotros también podemos observar el lente. Esta es una conexión para un flash externo, ¿no? Bueno, es un poco diferente porque también la época, ¿no? El tipo de flashes de esa época eran diferentes, ¿no? Es aquí donde la cámara se conecta con el flash, ¿no? Entonces acá podemos nosotros ver también que en esta parte nosotros configuramos lo que son la apertura del diafragma, ¿no? Entonces como en el lente lo pudimos observar, la apertura máxima es 3.5, ¿no? Y la mínima es 16. Y nosotros, bueno, esto también es manual, ¿no? Entonces acá lo vamos cambiando, ¿no? Entonces, ahí está el 3.5, 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta 16, que es la abertura mínima del diafragma, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en 4 para que a la hora de hacer el disparo con esta máquina se pueda observar la obturación, ¿no? Entonces pues acá en la parte de acá arriba bueno, este anillo que va acá y que tiene esta raya es la que nos configura la velocidad. Entonces esta máquina nos configura la velocidad, bueno, moviendo este disco de acá arriba. Entonces acá tenemos la opción de T y la opción de B. La opción de T es la que nos permite mantener el obturador abierto, ¿no? Y a la hora de que eso generalmente se usa para tomas largas, ¿no? En las que uno no puede estar sujetando el disparador manteniendo la apertura, ¿no? Entonces cuando uno tiene, en este caso, ¿no? Las tomas son prolongadas más de 10 segundos, uno simplemente hace el disparo y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, mantenemos eso abierto, y cuando no, simplemente en esta máquina se vuelve a apretar el gatillo y eso, el mecanismo se regresa y se cierra la cortina o el obturador. En lo que es voluntad, en la parte de B, ¿no? Entonces ahí más que nada es manual, ¿no? Entonces uno simplemente, mientras que mantenga apretado el gatillo, se va a quedar abierto el mecanismo. Cuando se suelta, todo se cierra. Y después acá vemos que empieza la velocidad de obturación, que van de 100 hasta un 200avo de segundo, ¿no? Entonces ustedes pueden observarlo acá, ¿no? Desde 10 hasta un 100avo de segundo,
¿no? Entonces en esta máquina tenemos la opción de T, que ya se les expliqué, después la opción de V de voluntad, después va de 10, 25, 50, 100 y 200. Entonces, bueno, es una décima de segundo, un 25avo de segundo, un 50avo de segundo, una centésima de segundo y un 200avo de segundo, ¿no? Entonces la velocidad máxima de esta máquina es un 200avo de segundo. Bueno, entonces acá, como les estaba explicando, ¿no? Entonces el lente que tiene esta máquina es un lente anastigma, ¿no? De 50 milímetros. Y bueno, entonces déjame ver aquí. Por acá también podemos hacer otra función que tiene esta máquina, que es la de temporizador. Acá está esa palanquita que ya la vamos a revisar un poquito más adelante en el video, ¿no? Y bueno, eso básicamente en lo que se refiere a la configuración frontal, ¿no? Este es el visor principal, este es el visor, esta ventanita con esta ventanita son las que hacen el parallax para que nosotros podamos configurar la imagen buscando el rango, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la parte posterior. Bueno, acá en los bordes vemos acá las ojales para los ganchos para la correa. Y bueno, esta máquina tiene una composición mixta, ¿no? Para ese tiempo ya acá vemos que son partes metálicas y esta parte negra que ustedes ven es baquelita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá la parte superior de la máquina. Acá vemos el embobinador, que es lo que nos hace cargar el rollo para poder tomar las fotos, ¿no? Bueno, acá nosotros vemos la flecha en la que nosotros tenemos que embobinar para ir cargando el siguiente disparo, ¿no? Después acá nosotros podemos ver que este botón no es para disparar, sino este botón es el que hace que se destrabe todo este mecanismo cada vez que nosotros hacemos una toma, y esto permite que corra y otra vez se traba para la siguiente toma, ¿no? El gatillo es el que está acá, este es el gatillo, ¿no? Una vez que nosotros cargamos acá, disparamos. Después apretamos este botón para destrabar y procedemos con la siguiente, a rebobinar y a pasar al siguiente marco o al siguiente frame, ¿no? Después aquí nosotros podemos ver que justamente este es como una guía que nos dice en qué número de frame o de foto vamos, ¿no? Entonces esta ruedita va desde 0 hasta 36 fotos, ¿no? Entonces justamente cuando nosotros comenzamos lo ponemos en 0 o en 1. Cuando ya está cargada, lista para la primera foto. Entonces nosotros vamos tomando la foto hasta la 36 y nosotros vamos a dar cuenta pues que ya aquí cuando llega al 36, que sería para este es el 30, y por acá llega el 36, que sería la última foto. Después acá vemos este dial que es para regresar el cartucho, o perdón, para regresar el film al cartucho, ¿no? Y también podemos ver acá las indicaciones, ¿no? Es como si fuera una pequeña guía que justamente acá nos indica, bueno, nosotros se podía poner el tipo de film con el que se usaba la máquina, pero solamente era para recordatorio nada más, ¿no? Entonces en ese tiempo se usaba unos film, bueno, diferentes a los que hay ahora, ¿no? De, Pentacolor o Kodachrome 2X, 3X, que era la denominación que se le daba, o sea, de acuerdo a la calidad de rollo que pues, se fabricaba en ese tiempo, ¿no? En el caso de ahora, nosotros, como esta máquina obviamente no tiene el sensor de luz, nosotros podemos usar cualquiera de los films que hay existente actualmente, ya sea el de ISO 100, ISO 200, 400, 800, que son, bueno, los más comerciales, y con un fotómetro, ¿no? Ayudarnos si es que queremos tomar fotos con esta máquina, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que ver que las limitaciones que tiene esta máquina básicamente son la velocidad, ¿no? Y que el lente no es intercambiable, ¿no? Y también lo que es, bueno, no limitaciones, sino es lo que esta máquina nos ofrece, ¿no? Con lo que nosotros podemos trabajar. Y bueno, como siempre, nosotros somos los que ponemos la imaginación para tomar las fotos, ¿no? Simplemente la máquina es una herramienta que nos permite hacer eso.
Bueno, entonces vamos a ver un poquito más esta máquina. Vamos a abrirla por acá. Entonces acá tiene esta palanquita. Entonces la giramos en esta forma hacia donde dice Open, que es para abrir. Ya, entonces sacamos la tapa. Y ahí está. Aquí está el plato con el que suprime el film a la hora de cerrar la tapa, ¿no? Ahí podemos observar el tipo de film, bueno, la denominación que tenía el film en esa época, ¿no? El formato, que era un formato de 135, que ya después se conoció como el formato de 35 milímetros, ¿no? Que usa cartuchos de 35 milímetros, que ya es súper archiconocido. Entonces, eso básicamente lo que es esta tapita. Y después acá, bueno, nosotros podemos ver la configuración interna de esta máquina, ¿no? Que aquí ven una mezcla de baquelita y metal. Acá ven que estos engranajes todo es metálico, ¿no? Ya, entonces, bueno, para seguir exponiendo el ejemplo o describiéndoles esta máquina, bueno, nosotros podemos usar cualquier rollo de 35 milímetros como este, por ejemplo. Entonces, bueno, para mostrarles cómo es que se carga y cómo es que funciona este mecanismo de esta maquinita, ¿no? Entonces nosotros es un poco pues, similar a máquinas posteriores, ¿no? La carga. Entonces acá tiene como una hendidura, una línea, una abertura en donde nosotros tenemos que poner un poquito de presión lo que es el rollo, ¿no? Con cuidado lo ayudamos a entrar por lo menos unos 3 milímetros, que es lo que nos permite entrarlo, ¿no? Y bueno, después lo jalamos y lo aseguramos en su lugar, ¿no? Entonces jugando aquí, listo, ahí está. Entonces ahora hacemos como si fuéramos a rebobinar, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo es que ya queda el rollo. Se trabó, entonces para destrabarlo nosotros tenemos que apretar ese botoncito para que nos permita seguir enrollando, ¿no? Para asegurar el rollo. Ya está. Entonces ahora sí, le colocamos la tapa. Bueno, este simplemente es un rollo de ejemplo, ¿no? Que yo lo pongo para poderles hacerles esta demostración, ¿no? Entonces ustedes pueden usar lo que son los rollos que hay existente actualmente, ya sea de 100 o el ISO que ustedes vean por conveniente usar, ¿no? Entonces acá simplemente este es un ejemplo. Este es un rollo de ISO 200, pero en esta máquina eso no es relevante porque no hay cómo configurar el ISO en esta máquina, ¿no? Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, nosotros podemos cargar la cámara con un rollo de ISO 100. Y bueno, tenemos que trabajar con un sensor de luz, con un fotómetro, ¿no? O si no, guiarnos con las tablas de exposición para este tipo de cámaras, ¿no? Entonces vamos a cerrar la tapita. Ya está. Entonces aquí la aseguramos y listo. Entonces acá podemos observar, bueno, vamos a rebobinar para la primera foto, pero antes de eso vamos a ponerle en 0. Ya, entonces ahora sí lo ponemos en 0. En 1, mejor dicho. Listo, ahí está. Entonces justamente en esta parte nosotros hay como una señal roja que nos indica que ya está cargada la cámara, pero no se nota mucho. Ahí está, ustedes pueden verla usando mi linternita. Ahí, justamente en esa hendidura hay como una marquita roja que eso nos indica que ya la cámara está cargada para el disparo. Sí, es mi última tecnología en linternas. Bueno, entonces una vez que ya cargamos, nosotros miramos que primero vamos a usar la exposición en T. Bueno, el disparo lo vamos a hacer vamos a usar la opción que tiene T para dejar el obturador abierto, ¿no? Entonces disparamos y ven, ustedes se queda abierto, ¿verdad? No sé si ustedes lo pueden fijar. Vamos a ayudarnos otra vez con la lamparita.
Entonces ustedes pueden ver ahí que se quedó abierto. Y entonces yo vuelvo a apretar el gatillo y ven cómo se cierra. Listo. Entonces en la opción de B es diferente, ¿no? Bueno, eso es algo que se sabe, pero este video lo hago para las personas que tienen esta cámara, y bueno, es la cámara que ustedes encontrarán en su casa y quieren saber cómo se usa. Si ese es el caso, perfecto. Entonces la opción de B es para tomar fotos que tienen uno quiere hacer fotos que no son, bueno, unas fotos especiales generalmente cuando uno necesita un tiempo de luz más largo, no más de 10 segundos para para que la foto no salga con vibración, ¿no? Básicamente este tipo de fotos uno las tiene que tomar con la cámara montada en el trípode, ¿no? Entonces vamos otra vez a cargar el disparo, apretamos este botón para destrabar y para que podamos rebobinar. Listo. Entonces ahora lo tenemos en B y ahora nosotros apretamos, y mientras que nosotros tengamos apretado el gatillo va a estar abierto. Cerramos y se cierra. Entonces, y así. Entonces, bueno, ahora sigue las siguientes velocidades. En este caso, bueno, vamos a ir hasta un 200avo de segundo. Apretamos este botón que es para poder recargar la siguiente toma, ¿no? Listo. Entonces ahora a un 200avo de segundo. Bueno, casi ni se ve. Una vez que nosotros hemos tomado las fotos, bueno, también acá tenemos el temporizador, ¿no? Vamos a otra vez a destrabar acá para la siguiente toma. Entonces por acá cargamos el cargador. Listo. Vamos a sacar 4. Y bueno, en este caso el temporizador está averiado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es como es así que esta máquina funciona. Una vez que ya hemos tomado, una vez que ya hemos terminado de tomar las fotos o lo que hayamos querido hacer, ¿no? Practicar, ver cómo funciona la máquina, o simplemente si ya sabemos el funcionamiento o cómo funcionaba, podemos ir probando esta cámara, ¿no? Básicamente, bueno, cuando son fotos más que usan que son más largas de un 60avo de segundo, uno tiene que usar definitivamente un trípode, ¿no? Y imagínense para fotos que toman 10 o 20 segundos, ¿no? Uno necesariamente tiene que usar un trípode para poder tomar una foto que no salga movida, ¿no? Y bueno, esas funciones básicamente uno las usa para fotos nocturnas o de poca luz, ¿no? Dependiendo también de lo que se quiera hacer. Entonces ahora procedemos a rebobinar otra vez, una vez que ya hemos terminado de tomar las fotos en esta máquina, entonces procedemos a regresar la película, el film o el rollo al cartucho de regreso, ¿no? Entonces nosotros este día lo levantamos un poquito hacia arriba y lo aseguramos de esta manera, de la forma que nosotros podemos rebobinar el rollo de regreso al cartucho. Listo, ya está. Abrimos por acá abajo, sacamos la tapita y ahí está el rollo. Básicamente es así como funciona esta maquinita, que ya es una cámara clásica de 1940, la Kodak 35 Rangefinder. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video.